Hola chicas, bienvenidas a otro vídeo más aquí en Decofamily. Y esta vez, pues como os lo había prometido, ¿no? En el vídeo de este martes, ¿no? Si me lo pedíais, pues lo hacía, ¿no? Y he hecho uno de mis vajillas. Creo que lo tendremos que diferenciar. Primero he hecho el de las vajillas porque tenía tantas cosas que contar, ¿verdad? Que la verdad lo he tenido que separar entre vajillas y después ya haremos otro de tazas, que lo tengo por ahí, las tazas y las copas y tal. Pero como me enrollo tanto hablando y no quiero que sea tan largo, ¿no? Pues lo he tenido que hacer en 2 veces. Así que os dejo con las historias, empezando por siempre por el principio. Y empezaremos, subiremos arriba, os enseñaré cómo empezó toda esta locura de los platos, ¿no? Y esa locura empezó poco antes de casarme. Poco antes de casarme, cuando, ya os digo, era la época de que te compraban ajuares y a mí eso pues siempre me llamó la atención. Es que soy muy típica. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero me encanta. Así que os empiezo a contar la historia y espero que os quedéis ahí ancladas y escuchando. Os espero luego. Venga, hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí, en el comedor de arriba. Y como os decía, siempre tenemos que empezar por el principio. Y esta vez, pues os quiero explicar cómo empezó lo de mis platos. Mi locura por los platos, las vajillas, las copas. Y fue justamente, pues cuando yo era bien jovencita, ¿eh? Y yo no sé la edad que tenéis, las que me seguís, ¿no? Pero cuando yo me casé, que era a finales en el 98, me casé en 1998, pues lo típico años atrás era que te compraran el ajuar. Y bueno, a mí me encantaban los platos. Se podía o comprar el ajuar, que te compraban pues cristalería, vajilla, juego de café, en fin, uno que fuera bonito, como este de aquí, y otro que fuera más de diario, que aquel que me compraron más de diario lo tengo en Talamanca, que es de cerámica catalana, barro marrón muy bonito, ¿no? Es muy típico de aquí. Y aquí el de las fiestas, ¿no? Pues fueron estos platos que os voy a enseñar. A ver si puedo sacarlo, ¿verdad? Empecemos. Es que da miedito, ¿eh? Da miedito. Esta es la sopera. Y en aquella época ya empezaban a verse. Pero estos son diferentes, estos los compré después. Pero empezaban a verse las formas octogonales. ¿Lo veis? No es redondo, tiene formas, ¿verdad? Y bueno, después con los años también empezaron a salir los platos cuadrados, no sé si os acordáis. Bueno, total, que siempre me enrollo, divago un montón. Bueno, pues total, que esta que es la rayita dorada y octogonal, muy simple pero muy bonita, a mí me gusta mucho, es un clásico, ¿verdad? Pues esta me la compró mi madre en una tienda en el centro de aquí de mi ciudad de Tarrasa, donde hacían listas de novios, que eran unas listas. Tú ponías en una lista en la tienda, ibas a la tienda, decías, mira, quiero esto y esto, y los que iban a tu boda, pues te hacían ya el regalo que tú habías elegido, ¿no? Pero yo nunca hice eso, ¿eh? Yo ya los tenía comprados, vamos, desde hace 1000 años, porque siempre me han encantado. Así que este era de aquella tienda. Y la marca es, pues yo es que ni lo veo, ¿eh? Pone Porrellats. Pero bueno, no es famosa, simplemente, bueno, pues tiene su marquita para la gente que le guste todo esto. Pero la verdad es que yo no me guío mucho por las marcas de los platos, porque hay mucha gente pues que lo gira enseguida y mira a ver si es o Villeroy o si es de Limoges o si es... La verdad es que a mí me da un poco igual de la marca que sea, sino que tenga una historia, ¿no? Y esta es la historia de que, bueno, mis padres pues tuvieron que gastarse un dinero, que era un dineral, que no es como ahora
que compras 4 platos y valen 4 duros. No, antes un plato bueno como estos valía dinero, ¿eh? Y sé pues que a ellos le costó, ¿no? Y yo pues lo guardo pues eso, pues como oro en paño, ¿no? Porque son mis tesoritos. Aunque no sean grandes marcas, fue un gran desembolso para ellos y bueno, eso es de agradecer de siempre, para siempre. Así que este lo guardo aquí entre mis tesoros, ¿no? Y este tiene, pues esta vajilla tiene un montón de platos planos, de platos hondos, de platos de postre, la sopera, las ensaladeras, lo tiene todo, ¿no? Y creo que ya habéis visto en vídeos anteriores, pues cómo monto sobre todo las mesas de Navidad. Os invito a que miréis vídeos de hace ya tiempo, ¿no? Y veréis cómo los pongo, ¿no? Porque me encantan estos platos y para todo. Y ahora os voy a enseñar uno que lo tengo justo aquí al lado, ¿no? Que son unos platos muy, muy, muy especiales, ¿eh? Esperaros ahí, cambio la cámara un poquito y me acompañáis, ¿eh? Bueno, chicas, pues aquí estamos al otro lado, ¿no? Es el mismo mueble, pero al otro lado. Y aquí tengo unos platos, aquí dentro, unos platos que son muy, 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 muy especiales para mí. Porque al poco tiempo de casarme, empezó eso, mi inquietud por los platos, ¿verdad? Y me fijé en que mi madre siempre guardaba la suya de cuando se casó, su vajilla de cuando se casó, y que nunca la ponía porque decía, ay, qué miedo de que se me rompa y tal, ¿no? Y yo dije, pues yo te la guardo, yo te la guardo y la he puesto también muchísimas veces. Y mirad qué bonita es. Y a ella sí que le costó muchísimo comprarla porque eran tiempos de... Mi madre fue, pues es una emigrante de Andalucía aquí a Cataluña y trabajó mucho y le costó mucho hacer su casa, ¿no? Que es esta. Y bueno, para mí esto es guardarlo porque sí, porque se lo merece, porque es bonito, porque es un recuerdo, porque es lo que os digo yo, que mis platos no son grandes platos de grandes marcas, pero sí que son grandes vivencias de gente que creo que se merece, no porque sea mi madre, también, hombre, evidentemente, mi madre y mi padre, ¿no? Sino porque son bonitos, porque es la vivencia de una época del hecho de trabajar tanto, de tenerlo. ¿Y cómo los voy a tirar yo? Imposible, aparte de que me encantan, son muy, muy bonitos. Mirad qué bonito. Y es de la marca Pontesa. Pontesa era una marca muy típica en aquella época, supongo. Pone Made in Spain y es preciosa. Y tiene, pues eso, sus 12 platos planos, los hondos, los de postre, ¿no? Y siempre tengo muchísimo cuidado, cuando la pongo. Y también tiene esto, mirad qué sopera tan bonita. Y claro, pues estos juegos de platos, esta vajilla, pues debe ser, si mis padres se casaron en el 61, pues que la compraran en el 60, o así, imaginaos, 65 años tienen que tener estos platos. Me parece, vamos, esto es la historia del plato, aquí, vista. Venga, os enseño ahora, sí que os enseño los del mueble, del comedor de abajo, ese que pintamos, ¿no? Os lo voy a enseñar ahora. Venga, hasta ahora.
Bueno, y ya que estamos aquí arriba, al lado del comedor, pues está la cocina, os voy a enseñar también unos platos, están ahí, que son súper emblemáticos, de verdad. No sé qué día, poco antes de Pascua, bajé a casa de mis padres, ¿no? Y los vi allí y dije, me los voy a traer para tenerlos para cada día. Y como tenía unos de Ikea que estaban ya súper mal, muy rotos, pues cogí estos. Y mirad qué cosa más bonita. No sé si alguien... No, casi no lo puedo ni coger. Mirad. Son de la marca Arcopal. Mirad. O sea, es que me encantan. Son los típicos de los años 80. Y la verdad es que mi madre tenía... Pues tengo más abajo, tengo más en casa de mis padres, pero tenía los hondos, tenía planos y tenía de postre. Me encantan. Y los he dejado para cada día. Ah, bueno, y mirad arriba. Son unos típicos, que también me los compré, no sé, a principios del 2000, que son los típicos cuadrados blancos. Esos no los he puesto mucho, pero bueno, ahí están. Pero estos, ¿qué os parece, de la marca Arcopal? O sea, más típicos no pueden ser. Mirad, me encanta. Geniales. Bueno, y como sabéis, aquí donde guardo pues el agua y todas las cosas, también guardo platos. Y aquí guardo unos platos que son, bueno, también especiales, como no podían ser de otra manera. Miradlos, aquí están. ¿Quién no se acuerda? Ay, este está un poco manchado. Esperen, que os enseño otro. ¿Quién no se acuerda de estos platos de Duralex? Me parece, vamos, lo más bonito que hay. Están tan desgastados, es que ya no brillan como entonces, pero es que tienen, ya os digo, más de 50 años estos platos, y se han lavado y lavado. Están súper rayados, ¿los veis? Pero vamos, es que son los que tenía mi madre, ¿no? Estos planos también. Y son, vamos, en los que me hacía comer las lentejas cuando no me apetecía. En fin, yo creo que estos son los platos más emblemáticos, ¿verdad? Aquí en España, yo creo, y parte del extranjero, ¿verdad? Los típicos platos verdes de Duralex. Me encantan. Bueno, pues ahora ya he bajado. Os voy a enseñar ahora pues estos platos, ¿no? La historia de estos platos. De estos platos que yo siempre quise una vajilla roja, de verdad, y hasta hace poco no la tuve, Yo quería una vajilla roja para Navidad, que después la puedes usar para muchísimas cosas, porque también me gusta muchísimo para Halloween. Para Halloween está chulísimo, ¿no? Un mantel negro, unos platos rojos, lo veo súper bonito, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos, la historia de estos platos. Estos platos, bueno, que también están... Mirad, es un plato plano gigante, uno de postre, y por aquí, en vez del plato hondo, mira, vamos a sacar este y lo veis. En vez de un plato hondo, es un bol. Me parece súper bonito, ¿no? Para tomar sopa o para tomar unos fideos de estos chinos y tal, ¿no? Me parece súper bonito. Pero lo más bonito de esta vajilla roja es que fue, digamos, el último regalo que me hizo mi padre. Mi padre me lo regaló pues hace 3 años, ¿no? 3 años ya, en las Navidades, ¿no? Y yo quería eso, la vajilla roja, ¿no? Y recuerdo con él pues que mirábamos en Amazon, mirábamos en sitios, y él me decía,
agafa la que vulguis, o sea, coge la que quieras, ¿no? Que es en catalán, ¿no? Coge la que quieras, ¿no? Coge la que a ti te guste, lo que valga. Y yo decía, papá, yo no quiero simplemente quiero que sea roja, ¿no? Y es de la marca Amazon, me parece, ¿eh? Y me encanta, ¿no? Porque él murió después, en febrero, que murió de COVID. Y bueno, aquí siempre se quedó su impronta, ¿no? Y por eso, pues, esta es súper, súper especial. Bueno, y debido a la compra de esta vajilla roja, ¿no? Que ya os digo que para mí es súper especial porque fue eso, el último regalo de mi padre, ¿no? Y que después ya nos dejó por culpa de esta pandemia tan horrible que fue el COVID, ¿no? Pues al año siguiente yo decía, ay, quiero, yo siempre he sido tan quiero, de verdad, tanto querer. Bueno, pues quería una vajilla que fuera de Navidad, las típicas de Navidad, las típicas con esos renos, esos dibujos, esas cositas tan bonitas de Navidad, ¿verdad? Y ahí es donde estuvo mi Fran, mi marido, ¿no? Y me dice, venga, va, la que quieras también. Y esta también la encontramos en Amazon también, ¿eh? Y os voy a enseñar qué bonita es. Y es como que mi padre ya no estaba, ¿no? Pero estaba ahí mi marido también, ¿no? Y me mimó y me la compró. Mirad, qué bonita. Qué bonita es. Me parece súper bonita. O sea, no puede tener más cosas que me gusten. Los cuadros escoceses, la naturaleza, los animales, no sé, las vallas rojas tan típicas de Navidad, ¿verdad? Es preciosa. También os diré que no es de marca ni nada, mirad, o sea, no es la marca de nada. H&H se llama. Sí que es verdad que es como os digo, que hay vajillas de Navidad que son muy, muy bonitas, ¿no? Sobre todo de Viguero y Boc, ¿no? Que le llama Iboch. Que sí, que son preciosas, pero es que no están al alcance de todo el mundo, al menos del mío. O sea, tú dices, bueno, pues me compraría esa vajilla, pero ya no me compro más vajillas de todo lo que me queda de vida, ¿no? Y creo que esta fue, vamos, para mí me encanta. Y está, vamos, a la altura de las de Leroy, al menos para mí. Aparte de que cómo reaccionó mi marido y me dijo, sí, te la voy a comprar, ¿eh? Al año siguiente de morir mi padre. Y me parece, pues eso, son las dos vajillas, vamos, que quiero más, es que todas las quiero, la verdad. Porque todas tienen su historia y sus cosas, ¿verdad? Así que mirad qué bonita es. Y también los platos hondos también son como una especie de cuenco. Mirad qué bonito. Me parece súper chulo. También si queréis ver mesas puestas con esta, pues os tenéis que ir a vídeos ya de las navidades pasadas o las otras, ¿no? Y ya veréis que tengo un montón. Con la roja y con esta, porque es que me encantan para Navidad. Y ahora también os quería hablar de una cerámica, una porcelana, como lo queráis llamar, que me encanta, que es la artesanía portuguesa. Y esa la tengo aquí. Mirad. Y son estos platos también, que estos platos, madre mía, son unos clásicos totales, ¿no? De la cerámica portuguesa. Es precioso, mira, si lo veis de cerca, es súper, súper bonito. La verdad es que, a ver qué marca es, se llamaba A Mercadería y esto es un lugar que está muy cerca de aquí de Tarrasa y que venden cerámica portuguesa y mucha la venden al peso y es muy, muy barata. Estos platos no, estos en concreto no, porque estos son tan típicos de allí, que la verdad que no me costaron nada baratos, no recuerdo el precio que fue, pero no sé si fueron 8 o 9 euros el plato, ojo. Entonces me compré 6 planos para combinar, porque a veces no hace falta comprarte una vajilla entera.
simplemente pues pones eso sobre base o encima, o para los canapés, o mil cosas, ¿no? Y le das ese toque de distinción a una mesa. No hace falta tener la vajilla entera, porque ahora todo se combina y todo sirve. Y aparte, lo que os digo siempre, que es vuestra casa, ¿verdad? Y la ponéis como os dé la gana, claro que sí. Y también os quería enseñar, pues, que tengo la ensaladera. Mirad qué ensaladera más bonita. Si es que parece una col, ¿verdad? La col del cuento. Me parece súper, súper bonita. Y esta sí que me costó, pues, 16 o 17 euros, ¿eh? Pero es que es bonita hasta para ponerla de adorno, ¿no? Para ponerla como un jarrón, como algo tan lindo. Así que, vale, fueron caros, ¿no? Pero es lo que os digo, no compré la vajilla entera, compré los 6 platos y compré una ensaladera. Y eso siempre pues podéis jugar, ¿no? Poniendo en la mesa. Por eso os digo que a veces, si os llama muchísimo la atención una vajilla que es carísima, pues no tenéis por qué compraros la vajilla entera. Comprar lo que vosotros digáis, ay, mira, lo puedo combinar con esto, ¿no? O este color con la que tengo en casa. En fin, pensad un poco. Y así no os gastáis tanto, lo combináis y queda súper bien, ¿eh? Bueno, y ahora os quería enseñar estos platos, que son de los últimos que me he comprado, que la verdad son tipo Tim Burton, porque me encanta Tim Burton, me encantan las películas de terror y tal. Y os parecerá una tontería, pero me lo recordaba, ¿no? Me recordaba a Tim Burton, me recordaba incluso, no sé si conocéis la marca Mackenzie Chills, que es muy en blanco y negro y combinado con muchos colores, como a mí me gusta, o sea, mirarlo, porque Mackenzie Chills es una pasada. Y fueron, pues eso, lo que os digo, no me compré la vajilla entera, pero me compré 4, ¿no? Pues para nosotros, y si viene, pues, o mi suegra o algún amigo, o lo que sea, ¿no? Y aquí están los platos hondos de estos, que es que me parecen una pasada, mirad, qué bonitos son, ¿eh? Es que es un cuenco, ¿lo veis? Me parece súper chulo. Por eso digo que a veces me llaman la atención unos platos y para combinar y tal, pues simplemente compro, pues eso, pues 4 piezas o simplemente para combinar, incluso mirad aquí ahora, para ponerlo aquí de adorno junto con el jarrón. Es que me parecen súper escultóricos, ¿no? Me parecen muy bonitos, ¿no? Y, vale, y después os iba a enseñar también estos boles, donde los veis tan chulos, que parecen antiguos y tal. Pues para nada, son de Action. Es que, de verdad, a veces esa tienda me sorprende, pero gratamente, ¿eh? Porque tanto esto como esto, y los platos que tengo aquí, son de Action, ¿no? Así que imaginad, ¿no? Qué variedad de este rojo, que bueno, que es especial por lo que es, ¿no? Y estos, pues que te llaman la atención y los compras, ¿no? Y después estos, pues eso, que es la típica vajilla de Navidad, ¿no? Que me encantaba. Así que como veis, pues eso, soy una loquilla de la cerámica, de las vajillas. Me encanta, me encanta. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que lo he hecho, vamos, con todo el corazón, de verdad, porque os he abierto ya no las puertas, ¿no? Que tú abres las puertas de los armarios y hay lo que hay, ¿eh? Sino las puertas de aquí, ¿no? Os he enseñado, pues eso, cómo empezó todo, ¿no? Y
y que siempre, 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 ¿no? Pues yo las cosas que me regalaron mis padres o que me regaló alguien que yo quería mucho, ¿no? Pues eso no lo voy a tirar en la vida. ¿Por qué? Porque es que me recuerda a esa persona, me recuerda a esa vivencia, me recuerda a eso. Y que a veces puede estar guardado, ¿no? Durante tiempo, pero está ahí, no se ve, pero está ahí, ¿no? Y tarde o temprano sale a la luz y lo vuelves a recordar. No sé si vosotras os pasa, ¿no? Yo es que soy muy apegada quizás a los objetos, qué tontería, ¿no? Pero esos objetos son los que me crean el vínculo, ¿no? De conectar con esos recuerdos tan maravillosos, ¿no? Aparte de que me gustan visualmente, por supuesto, ¿no? Y por eso supongo que decoro como decoro, ¿no? Decoro a base de pálpitos y de... sí que es verdad que hice diseño y más o menos pues te guías por algunas reglas en concreto, pero me encanta saltármelas, ¿eh? Saltármelas y decir, ¡guau! Esto es que me llama y lo tengo que poner. No pega con nada, pero me da igual, ¿verdad? Así que os invito a que lo hagáis así, ya veréis, ¿eh? Es súper liberador y va súper bien, os lo digo de verdad. Así que un besazo, gracias por estar ahí, os lo he hecho de verdad con muchísimo cariño y cuando pueda os digo que haremos el de las tazas, explicaré las tazas, la cristalería, hay tantas cosas y tantas piezas que en uno no podía ser. Así que un besazo, muchísimas gracias y sobre todo y ante todo, sed felices. ¡Hasta luego!